Butún, las historias de nuestra lengua. Una producción del equipo de investigación y diálogo para la autogestión social ACE, con el apoyo de las personas de Santo Domingo Tomaltepec que nos compartieron su tiempo, su palabra y sus historias. Budún, las historias de nuestra lengua, es una serie radiofónica producida por el equipo de investigación y diálogo para la autogestión social AC mediante el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales junto con el INALI. Artes Verbales 2021. Capítulo 3. ¿Y en México cuántas lenguas se hablan? Este es el tercer capítulo de nuestra serie y vamos a centrar la mirada en México, nuestro país. Compartiremos cuántas lenguas son habladas y qué estado guarda la diversidad lingüística. Además, dejaremos en claro la diferencia entre lengua y dialecto, lo que nos ayudará a entender por qué todas las lenguas originarias de México son lenguas y no dialectos. México es un país multilingüe, multicultural y multidiverso. El número total de lenguas habladas todavía es un tema que se debate, pero si nos basamos en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales del INALI, podemos afirmar que existen 68 lenguas con más de 364 variantes. A este número de lenguas indígenas originarias tenemos que sumarle el veneto, hablado en Chipilo, una comunidad de origen migrante, pero con muchísimos años ya asentada en Puebla, o las lenguas de origen alemán habladas por la población menonita ubicada en Chihuahua. Incluso tendríamos que contar el lenguaje de señas en su variante reconocida en México. A pesar de este gran número de lenguas, según INEGI, en su conteo de 2020, solo el 6.1% de la población total del país habla alguna de las lenguas indígenas nacionales. En el caso de Oaxaca, la situación de las lenguas es particular, ya que hasta 2020 era el estado con mayor número de hablantes de lenguas indígenas, con el 31.18% de su población total, por delante de Chiapas, Yucatán y Guerrero. Dentro de este número de hablantes, el 10.98% es monolingüe en estas lenguas, es decir, no habla español. La diversidad lingüística en el estado nos permite reconocer a los 15 grupos etnolingüísticos de origen mesoamericano que tradicionalmente han habitado el territorio oaxaqueño: zapotecos, mixtecos, mazatecos, chinantecos, mijes, chatinos, triquis, huicatecos, guaves, nahuas, zoques, chontales, amuzgos, chochos e ixcatecos. Esto significa que actualmente se hablan 15 lenguas originarias en el estado, junto con el español, con aproximadamente 176 variantes lingüísticas, lo cual se traduce en una riqueza lingüística. Las lenguas más habladas en Oaxaca son el zapoteco y el mixteco, pero esta aparente vitalidad es engañosa, puesto que estas lenguas se componen de distintas variantes lingüísticas cuya situación sociolingüística en cada comunidad es diversa. Tal es el caso de la variante hablada en Santo Domingo Tomaltepec. Según el INALI, existen 5 variantes del zapoteco que se encuentran en un alto riesgo de extinción. 3 de ellas pertenecen a la región de Valles de Oaxaca
entre las que se ubica la variante de Santo Domingo Tomaltepec. Algunos factores implicados en el desplazamiento y sustitución del zapoteco en Santo Domingo Tomaltepec son la disminución de hablantes, la pérdida gradual del uso de la lengua entre las generaciones más jóvenes, la reducción del uso de la lengua en diversos ámbitos sociocomunicativos, así como la asimetría en el prestigio y valoraciones sociales asignadas a las lenguas, pues solemos pensar que el español o incluso el inglés son más importantes. Es muy común que a las lenguas indígenas se les llame dialectos y no lenguas, como una manera de restar importancia, valoración y funcionalidad a estas lenguas. A veces incluso se les dice dialectos porque no cuentan, según, con una gramática o con escritura, como sí lo tienen el español, inglés o francés. La realidad es que esta información es falsa y contribuye a la discriminación y subordinación de estas lenguas frente a las lenguas dominantes, como el español o el inglés colonizadoras. El zapoteco, como muchas personas nos han contado, es un idioma tan importante como el español o el inglés o el francés o el chino. No es un dialecto. En términos lingüísticos, el dialecto, o también llamada variante dialectal, es una manera particular de hablar una lengua. Es el tonito que hacemos diferente en cada región. Por ejemplo, en México se habla español, pero no es lo mismo el español hablado en la costa de Guerrero que el que hablan en la península de Yucatán, o el español de Colombia y el español de Argentina. En cada lugar se usan ciertas palabras o ciertos sonidos, o existen ciertas formas de pronunciar las palabras. Es importante recordar que la idea de que las lenguas indígenas no cuentan con gramática o escritura es totalmente falsa. La gramática es el conjunto de reglas que determinan el uso de una lengua, es decir, estas reglas nos dicen cómo se van a organizar las palabras de una lengua. En ese sentido, toda lengua, como es el caso de las lenguas indígenas, cuentan con este conjunto de reglas. Lingüísticamente no existe una diferencia social entre las lenguas, ya que todas son sistemas complejos que nos sirven para comunicarnos, expresarnos y nombrar nuestra realidad. Es así que el zapoteco y todas nuestras lenguas indígenas son tan importantes como cualquier otra y merecen respeto y cuidados para evitar su desaparición. Butum, las historias de nuestra lengua. Una producción del equipo de investigación y diálogo para la autogestión social AC. Porque cuando muere una lengua, muere una forma de sentir y de nombrar. Utilizamos música de Jarabe del Valle, Hit the Streets de Kevin MacLeod. Porque cada voz es diferente y merece ser escuchada. México a través de sus lenguas.